Decime otra cosa, ¿cómo llegamos a que el tipo que nos cagó en el 2015, Por Jonathan, generando una deuda descomunal que también fue a los banqueros, según me explicaste la otra vez? por tipos como Jonathan, porque Y, tienen estos muchachos, Jonathan Viale, porque no piensen que es otro, acá hay un Jonathan también, porque tienen tipos como Viale que trabajan para ellos como esbirros. Si Jonathan Viale supiera lo que gana su patrón por hacer las cosas que hace, estaría colorado o pediría más plata. Por ahí Feynman pidió más plata y por eso Jonathan todavía no es, y Feynman ya dice que es multifuncionario. Por ahí Feynman esto lo tiene claro. Él dice que es abogado, capaz que fue un abogado exitoso también, pero a mí me parece que son kiosqueros. O sea, son muchachos que venden la información. Entonces, ellos tratan de lastimar, después no lo hacen, pero tratan de lastimar a los que hacen las políticas en contra de los intereses que les pagan a ellos. Festejo que Moreno haya decidido hablar un poco del periodismo. En un tiempo yo me acuerdo que Moreno decía no eran un problema, que los periodistas, como decía Perón decía que cuando los medios de comunicación estaban en su contra, él ganaba las elecciones. Moreno repetía esa misma frase, pero recordemos que en la época de Perón, incluso después hubo un cambio en la forma de pensar de Perón. Está en los hechos, está en la historia, de que no fue tan así como él decía. Pero lo raro es que Moreno repetía lo mismo cuando en esa época las comunicaciones eran absolutamente muy diferentes con lo que son ahora. Las redes han cambiado prácticamente la forma de pensar de la gente. Y quiero hacer otra aclaración para cómo tenemos que rectificar y cambiar de idea cada tanto, ¿no? Cuando analizamos bien los inconvenientes. Yo era un ávido defensor del sentido común, lo que se conoce como sentido común. Porque en un tiempo de mi vida pensé que el sentido común era básicamente, una forma rústica, pero básica, lo que le permitía a la sociedad entender la diferencia entre el bien y el mal. Para mí eso era el sentido común. Hasta que después de un tiempo de estudiarlo, de analizarlo y pensarlo, me di cuenta que los medios de comunicación pueden crear el sentido común y pueden modificar el sentido común. Como dijo un músico en alguna oportunidad, alta rotación. De tanto repetir una canción, uno se la mete en la cabeza y la termina cantando. Bueno, los medios de comunicación hacen eso, de tanto picarle la cabeza a la gente, terminan creando un sentido común distópico. Entonces empiezan a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno, de tanto que se lo repiten continuamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Me parece muy bien el cambio que hizo Moreno, me parece muy bien que empiece a hablar de algunas cosas. Creo que tendría que agregar el tema de la política exterior, que como decía Perón, es ahí donde se juega el verdadero partido, para después modificar y armar una estrategia de política interior en base a lo que está pasando en el mundo. Creo que Moreno ahí también tiene una deuda. Otro punto que creo en el que Moreno también tiene que modificar es con el tema de los recursos naturales. Lo toma en forma muy liviana y me parece que es importante en estos tiempos. Ya Perón lo decía, los recursos naturales son fundamentales y vienen por esto, van a venir hasta por el agua dulce esta gente. Hoy el mundo está viviendo una guerra híbrida, copiándolo al doctor Jalife, un mexicano que hace geopolítica. Me tomo de eso porque hay varios tipos de guerra, no es una sola guerra, no una guerra armada, sino que hay guerras económicas y otro tipo de guerra, hasta la guerra informativa. Hay diferentes tipos de guerra y eso hay que tenerlo en cuenta de cómo está funcionando el mundo. El mundo está diciendo que el dólar va a desaparecer y Moreno todavía no lo está mencionando. No sé, hay muchas cosas que me parece como que tendremos que ir hablando con las bases para que las bases vayan armando, vayan ayudando a la estrategia, cosa que también entiendo que Moreno, como le ha aclarado varias veces, le falta mucho. Moreno no tiene buen contacto con las bases. Y yo creo, no sé si vale el término, pero me gusta el término seleccionador. Como la selección argentina, como elegir los mejores jugadores, Moreno tampoco tiene ese don. No sabe seleccionar, le ha errado demasiado a la selección de compañeros que tienen que armar la organización. Y la organización vence al tiempo, compañeros. Hay que buscar esas cosas.
Otro punto que después voy a pasar, quizás que lo agregue en el mismo video, es el tema del nacionalismo. Él lo dice mejor, habla del tema del patriotismo y qué significa ser la patria, ser patriota. Y ese es otro tema que habla acerca del Estado y cómo Milei ahora en esta época está hablando mal del Estado cuando el Estado es absolutamente necesario para la organización y para que el patriotismo se pueda llevar a efecto. Ese es otro tema importante, pero bueno, es un tema largo que por ahí lo vamos a poder tratar, pero hay que desarrollarlo, hay que ir hasta las tribus, entender la importancia de cómo funcionaba la base de nuestra organización social y después desarrollar la importancia del Estado. No se puede llegar al nivel del libertario que dice que el Estado no sirve y que hay que destruirlo. Cuando ya vemos que, por ejemplo, lo que pasó en Bahía Blanca, la necesidad de después que el Estado vaya a ayudar. Esa es la organización social que tenemos y es la organización a la que tenemos que aspirar, de mejorarla. Después otro tema fundamental que voy a hablar en otro tema es la obra pública, que Moreno no está hablando. Todo país que estuvo en una crisis, estuvo pasando por problemas económicos, se desarrolla a través de la obra pública. Es el Estado invirtiendo el dinero para el desarrollo y el crecimiento del trabajo, la creación de trabajo. Entonces es raro lo que está pasando. Me cuesta entender tantas cosas, así que faltan explicar. Pero bueno, tratemos de ayudar de este lado. Abrazo grande. La Argentina tiene muchísimos patriotas. ¿Sabe qué significa patria? Patrimonio común. Por eso los pobres son patriotas, porque el único que tienen es la patria, el patrimonio común. No es fácil. Vos podés en un pueblo determinado, 1000 habitantes. ¿Pero no pasa a ser un 5.000. abstracto un día eso? ¿Que pensás que tenés lo que no tenés? Ah, bueno, pero para eso está el peronismo. El Para petróleo. eso.